El vuelo fue tranquilo, la cabina estaba en silencio, y luego, sin previo aviso, la azafata abofeteó a una mujer negra en la cara frente a todos. Lo que no sabía era que el esposo multimillonario de la mujer estaba sentado solo 2 filas detrás, observándolo todo. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Ella se quedó quieta en la cabina de primera clase, ajustando su chal mientras colocaba cuidadosamente su bolso en el compartimento superior. Su nombre era Isabela. Su piel era suave y oscura, su postura elegante y su rostro sereno. Llevaba un vestido beige suave y tacones bajos, no llamativo, pero elegante. Algunos pasajeros le echaron un vistazo, pero rápidamente volvieron a sus teléfonos y periódicos. No le importó. No estaba allí para ser notada, solo quería acomodarse en su asiento y disfrutar del vuelo. Puso su teléfono en modo avión, lo deslizó en su bolso y se sentó cerca de la ventana, mirando el brillante cielo de la tarde. Sus ojos se suavizaron mientras miraba hacia afuera. Era un momento de paz. Pero no duró mucho. La azafata bajó por el pasillo, revisando boletos y ofreciendo sonrisas corteses a los pasajeros, hasta que sus ojos se posaron en Isabela. Su nombre era Lucía. Su expresión cambió. Sus pasos se ralentizaron. Miró a Isabela de arriba abajo, su sonrisa educada desvaneciéndose en algo más frío. No dijo nada al principio. En su lugar, pasó de largo y luego se volvió, como reconsiderando. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz cortante y afilada. Disculpe, señora, ¿está segura de que está en el asiento correcto?, preguntó Lucía, mirando el chal y el bolso de Isabela. Isabela levantó la mirada, confundida pero educada. Asintió y metió la mano en su bolso para sacar su boleto. Se lo entregó. Lucía apenas lo miró antes de fruncir aún más el ceño. Este es un boleto de primera clase, dijo, con un tono como si estuviera explicando algo a un niño. Esta sección es solo para pasajeros de primera clase. Lo sé, respondió Isabela suavemente. Este es mi asiento. Los ojos de Lucía se entrecerraron. No devolvió el boleto. Lo sostuvo en su mano y ladeó la cabeza. ¿Está viajando sola?, preguntó, lo suficientemente fuerte como para que los pasajeros cercanos la escucharan. Isabela hizo un pequeño gesto afirmativo con la cabeza. Sí. Lucía soltó un suspiro por la nariz, como si ya estuviera molesta. Devolvió el boleto lentamente y luego enderezó la espalda. Tendré que pedirle que retire su bolso del compartimento superior y me acompañe a la parte trasera, dijo con firmeza. Puede que haya habido un error en el sistema. Isabela parpadeó. Pero este es mi asiento asignado. Lucía la interrumpió, ahora sonando impaciente. No quiero repetirme. Algunas personas ya estaban mirando. Algunos fingían no escuchar, pero sus ojos se movían de un lado a otro entre las dos. Isabela no discutió. Alcanzó su bolso, lo bajó sin ayuda y se puso de pie en silencio. Sus manos temblaban ligeramente, pero no lo mostró. No quería causar una escena. Solo quería sentarse y volar en paz. Pero su silencio no la protegió. Cuando dio un paso hacia el pasillo, Lucía murmuró por lo bajo, lo suficientemente fuerte para que Isabela la escuchara. Esto es lo que pasa cuando la gente intenta actuar por encima de su lugar. Las palabras fueron como una bofetada. Isabela se quedó congelada, solo por un segundo. Su rostro permaneció sereno, pero su pecho se tensó. No dijo nada.
Se giró y comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión. Fue entonces cuando una voz se elevó desde uno de los asientos cercanos detrás de ella, calma, clara, controlada. ¿Así es como le hablas a tus pasajeros? Lucía se detuvo. Sus hombros se tensaron. Se giró lentamente, y fue entonces cuando lo vio. El hombre sentado 2 filas detrás. Silencioso hasta ahora. Observándolo todo. Su nombre era Mateo. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos firmes. Vestía un blazer oscuro, con su teléfono descansando en su regazo. Ni una arruga en su camisa, ni un rastro de ira en su tono, pero el peso de sus palabras cambió el aire al instante. Isabela se detuvo a mitad de paso. Sus ojos se abrieron ligeramente. Conocía esa voz. Sabía exactamente a quién pertenecía. Pero nadie más en ese avión lo sabía. Todavía no. Lucía contuvo la respiración cuando su mirada se cruzó con la de Mateo. Por un momento, no pudo ubicarlo. Había algo en la forma en que estaba sentado, tan compuesto, tan inmóvil, que la inquietó. Esbozó una sonrisa tensa, tratando de recuperarse. «Señor, ¿hay algún problema?», preguntó, su voz ahora delgada, sin el filo de autoridad que había usado con Isabela. Mateo no respondió de inmediato. Miró a Isabela, que seguía de pie en el pasillo con su bolso en la mano, y luego volvió a mirar a Lucía. «Te hice una pregunta», dijo con calma. «¿Así es como hablas con todos los pasajeros, o solo con los que se ven como ella?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo pesado. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos. Una mujer cerca de la ventana bajó su teléfono, fingiendo no estar escuchando. El hombre en el asiento del pasillo junto a Mateo miró de reojo, pero no dijo nada. Lucía se enderezó, intentando mantener su tono habitual. «Señor, aquí no hay ningún problema. Puede haber habido una confusión con la asignación de asientos. Solo estaba siguiendo el procedimiento». Los ojos de Mateo no pestañearon. «Ella te mostró su boleto». «Sí, pero...». «Y aún así le dijiste que se fuera». Lucía abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No estaba acostumbrada a esto. La mayoría de los pasajeros no la cuestionaban, y mucho menos delante de otros. Se volvió hacia Isabela. «Por favor, si puede tomar asiento en la parte trasera por ahora, lo resolveremos una vez que estemos en el aire». Pero Isabela no se movió. Se quedó quieta, apretando ligeramente la correa de su bolso. Miró hacia Mateo, sin estar segura de qué hacer. Mateo le dio una leve inclinación de cabeza. «Siéntate», dijo con calma. Pero no era una sugerencia. Era una decisión. Isabela dudó un segundo y luego se deslizó de nuevo en su asiento, colocando su bolso con cuidado bajo el asiento frente a ella. No miró a Lucía. No tenía que hacerlo. Lucía se quedó inmóvil, con la mirada alternando entre Mateo e Isabela, los labios entreabiertos como si quisiera protestar, pero algo la detuvo. Tal vez era el silencio en la cabina. Tal vez era el peso sereno en la voz de Mateo. O tal vez estaba comenzando a darse cuenta de quién era él. Dio un paso atrás. «Informaré al capitán», murmuró, y luego se alejó, con los hombros rígidos. Mateo se recostó en su asiento, tomó su teléfono y comenzó a desplazarse lentamente por la pantalla como si nada hubiera pasado. Pero su mandíbula estaba tensa, y sus ojos no se alzaron ni una vez hasta que Lucía desapareció detrás de la cortina. Detrás de la cortina, las manos de Lucía temblaban mientras alcanzaba un vaso de agua en la galera. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Había lidiado con pasajeros difíciles antes, pero esto se sentía diferente. Ese hombre, su voz, su mirada, la habían inquietado de una manera que no podía explicar. Trató de calmarse, tomó un sorbo y obligó a su respiración a desacelerar. Una de las auxiliares más jóvenes, una chica de voz suave llamada Carla, la miró desde la máquina de café. «¿Estás bien?», preguntó con cautela.
Lucía asintió rápidamente, pasando junto a ella. Estoy bien. Solo resolviendo un error en la asignación de asientos. Esa mujer en el 2A no pertenece ahí. Probablemente se coló durante el check-in. Carla parpadeó. Ella tenía un boleto de primera clase. La vi abordar. La expresión de Lucía se endureció. Los boletos se pueden comprar. Eso no significa que no haya sido un error. Carla abrió la boca y luego la cerró. Había aprendido temprano a no discutir con Lucía. Pero algo en la situación no le cuadraba. Observó cómo Lucía sacaba una tableta y comenzaba a tocar la pantalla. En la cabina, Isabela permanecía completamente inmóvil. Sus manos descansaban en su regazo, los dedos entrelazados. Sus ojos seguían fijos en la ventana, pero su mente daba vueltas. Ni siquiera había procesado aún la bofetada de humillación, todo había sucedido demasiado rápido. Y ahora, sentía el peso de las miradas a su alrededor, incluso si la mayoría de los pasajeros fingían estar ocupados. Mateo, sentado justo detrás de ella, permanecía en silencio. Pero su presencia era imposible de ignorar. Isabela no esperaba que él estuviera en este vuelo. Se suponía que debía salir un día después. No le había contado a nadie sobre sus planes, ni siquiera a él. Y, sin embargo, ahí estaba, sentado en la fila detrás de ella, observando todo. Recordó lo que él siempre le decía cuando las cosas se volvían injustas: deja que se rebelen. Luego, yo me encargo. No había alzado la voz. No había amenazado a nadie. Pero en el momento en que habló, todo cambió. Y algo le decía a Isabela que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Lucía reapareció tras la cortina unos minutos después, tratando de mostrarse serena. Sus labios estaban apretados y sus pasos eran rápidos, pero evitó mirar directamente a Isabela o a Mateo. Caminó por la cabina de primera clase revisando cinturones de seguridad. Como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos se desviaban nerviosamente hacia la puerta de la cabina del piloto. Ya había informado al capitán, mencionando un posible incidente con una pasajera confundida. No mencionó la parte en la que había alzado la voz. Mucho menos mencionó la parte en la que había humillado a alguien frente a toda la cabina. Y definitivamente no mencionó al hombre que había intervenido, porque, en el fondo, aún no sabía quién era. Pero Mateo sí sabía lo que ella había dicho. Y no iba a olvidarlo. Isabela permanecía en silencio, con la cabeza ladeada, mirando por la ventana. No se había movido desde que volvió a sentarse. No estaba llorando. No estaba temblando. Pero su mandíbula estaba tensa y sus hombros sostenían una quieta tensión. Sacó su teléfono del bolso y escribió un mensaje lentamente. Sus manos dudaron antes de presionar enviar. Intentó sacarme de mi asiento. No creyó en mi boleto. Me humilló frente a todos. Presionó enviar y esperó. Segundos después, la pantalla se iluminó con una respuesta. Lo vi todo. Quédate quieta. No digas nada. Yo me encargo. Mateo no levantó la mirada de su pantalla. No lo necesitaba. La situación ya estaba en marcha. En la parte delantera del avión, la luz de la cabina del piloto parpadeó. El capitán tomó la llamada de la línea de asistentes de vuelo. Sí. La voz de Lucía sonó a través del intercomunicador, demasiado tranquila para ser sincera. Capitán, puede haber un problema con una pasajera de primera clase. La mujer en el asiento 2A. Creo que puede estar en el asiento equivocado. Hay cierta confusión. El capitán frunció el ceño. Ella tiene un boleto válido. Lucía vaciló. Aún no revisé la lista de pasajeros, pero creo que... ¿Crees?, interrumpió el capitán, con un tono más afilado. Lo revisaré ahora mismo, dijo rápidamente, dándose cuenta de su error. Hazlo rápido, ordenó el capitán. Y no causes una escena.
Colgó y tragó saliva. En la cabina, Mateo levantó lentamente la cabeza, sus ojos dirigiéndose hacia la cortina por donde Lucía acababa de desaparecer. No dijo ni una palabra. Pero en su rostro había un cálculo silencioso, como alguien que ya estaba escribiendo el final antes de que la mitad de la historia se desarrollara. El avión aún no había despegado, pero algo ya había cambiado en el aire. Los motores comenzaron a zumbar suavemente mientras la aeronave se preparaba para el despegue. Los pasajeros ajustaron sus asientos, se abrocharon los cinturones y se acomodaron. Pero en la cabina de primera clase, la comodidad había desaparecido. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Isabela apoyó la cabeza contra la ventana, fingiendo admirar las nubes que se acumulaban en la distancia. Pero su mente estaba lejos de estar en calma. Todavía podía sentir la bofetada, no en la piel, sino en el pecho. La vergüenza. La forma en que Lucía la había mirado. La había cuestionado. Le había hablado como si no perteneciera allí. ¿Y lo peor? Nadie había dicho nada. Ni un solo pasajero intervino. Ni una sola persona preguntó si estaba bien. Solo Mateo. Ni siquiera sabía que él estaba allí. No lo había visto al abordar. Asumió que estaba en otro vuelo. Pero en el momento en que habló, tan sereno, tan firme, todo dentro de ella cambió. Se sintió vista. No solo como su esposa, sino como una persona que merecía ser tratada con dignidad. Mientras tanto, Lucía estaba detrás de la cortina, con la lista de pasajeros en la mano, apretando los dedos más de lo necesario. Sus ojos recorrieron la lista. Una vez. Luego otra. Ahí estaba. Asiento 2A. Isabela Torres. Pago completo. Primera clase. Sin errores. Sin cambios. Sin ascensos. Todo estaba en orden. Pero todavía no lo creía. O quizás, en el fondo, no quería creerlo. Algo en Isabela la había alterado. La confianza silenciosa. La forma en que tomó su asiento sin dudar. El hecho de que no parecía nerviosa ni perdida, como Lucía pensaba que debería verse una mujer como ella en primera clase. Dobló la lista de pasajeros y la metió en la carpeta con más fuerza de la necesaria. Carla, de pie junto al mostrador trasero, la observó en silencio. Estaba en la lista, murmuró Lucía, como si fuera un problema que no había previsto. Me lo imaginé, respondió Carla en voz baja. Lucía no respondió. Avanzó para regresar a la cabina, pero se detuvo justo antes de apartar la cortina. Su mano flotó cerca de la tela. Luego cayó. ¿Sabes quién era ese hombre?, preguntó de repente. Carla levantó la mirada. ¿Qué hombre? El que habló. El que está sentado en 4C. Carla pensó por un segundo. No. Pero no parecía alguien con quien quisieras discutir. Lucía entrecerró los ojos. Sus ojos recordaron la forma en que él la miró, no con ira, sino con decepción, como si ella hubiera revelado algo feo sobre sí misma y él ni siquiera necesitara decirlo en voz alta. De vuelta en la cabina, Mateo finalmente levantó la vista de su teléfono. Sus dedos se movieron con propósito, escribiendo un mensaje corto. No sonreía. No estaba tenso. Su rostro tenía la quietud de alguien completamente en control. Contacten con Legal. Quiero que se obtenga la grabación de la cabina después del aterrizaje. También notifiquen al director de operaciones, necesito una llamada programada en cuanto toquemos tierra. Presionó enviar y colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa auxiliar. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios que había visto todo lo observó, claramente curioso. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero lo pensó mejor. Había algo en el silencio de Mateo que desalentaba la conversación casual. Isabela, sin girar la cabeza, habló en voz baja, se suponía que volarías mañana. La voz de Mateo llegó igual de suave, los planes cambiaron.
Ella cerró los ojos brevemente, dejando que el momento se asentara. No preguntó cuánto tiempo había estado sentado allí. No preguntó qué estaba planeando. No lo necesitaba. Lo conocía lo suficiente para entender que él no se movía sin razón. Y si había cambiado su vuelo sin avisar a nadie, era porque había sentido que algo venía. El avión despegó de la pista, el suelo desapareciendo lentamente debajo de ellos. Una voz tranquila sonó por el altavoz, dando la bienvenida a los pasajeros y anunciando el tiempo estimado de vuelo. Pero nadie en las primeras filas estaba escuchando. Eran demasiado conscientes del extraño y silencioso peso que los rodeaba. Lucía finalmente regresó a la cabina, caminando por el pasillo como si nada hubiera pasado. No miró a Isabela. No miró a Mateo. Pero podía sentir sus ojos siguiéndola con cada paso. Trató de concentrarse en ofrecer bebidas, en mantener su voz alegre, pero algo en su ritmo había cambiado. Ya no tenía el control. Y Mateo ni siquiera había levantado la voz. La señal del cinturón de seguridad se apagó con un suave timbre, y los pasajeros comenzaron a acomodarse mejor en sus asientos. Algunos abrieron libros. Otros ajustaron sus bandejas. Algunos susurraban en voz baja entre ellos. Pero en primera clase, el silencio permaneció. Isabela no había tocado la manta en su regazo ni había alcanzado la revista en el bolsillo del asiento. Se sentó erguida, con los brazos cruzados, la mirada firme. Su cuerpo estaba inmóvil, pero sus pensamientos no. No estaba enojada en la forma en que la mayoría de la gente entendía el enojo, no era ruidoso ni desenfrenado. Era silencioso. Pesado. Ese tipo de enojo que se asienta en el pecho como una piedra. Había vivido su vida con gracia, sin buscar atención, sin esperar problemas. Pero hoy le recordó lo fácil que era para los demás mirarla y ver algo distinto, algo menos. Y Lucía no solo había cuestionado un boleto. Había cuestionado su derecho a pertenecer. Mientras tanto, Lucía hacía lo que siempre hacía cuando una situación comenzaba a salirse de control, fingía que nada estaba mal. Se movía rápido entre las filas, ofreciendo bebidas con una sonrisa ensayada. Agua. Jugo. Café. Todo mecánico. Todo rutinario. Pero sus manos no estaban firmes. Cuando se inclinó para servir al pasajero en uno de, su mano tembló ligeramente al colocar la taza en la bandeja. Estaba esperando que algo sucediera. Esperando que Mateo hablara de nuevo. Esperando que Isabela la denunciara. Pero hasta ahora, nada. Y ese silencio lo hacía peor. En la galera, Carla se acercó a ella en silencio. ¿Quieres que yo haga la siguiente ronda?, ofreció, con un tono ligero pero cuidadoso. Lucía negó con un rápido movimiento de cabeza. No, estoy bien. Pero no estaba bien. Y cuando miró más allá de Carla, hacia la cortina de primera clase, sintió el ardor de unos ojos que no podía ver. Ese hombre, Mateo. Algo en la forma en que la miró seguía repitiéndose en su mente. Sereno. Agudo. Como si supiera algo que ella no. En la parte trasera de la cabina, un miembro de la tripulación se acercó a Carla con un pequeño papel y le susurró algo. Las cejas de Carla se alzaron ligeramente, luego asintió y se dirigió hacia la cabina del piloto. Lucía no preguntó qué era. Tenía la sensación de que no era nada bueno. Se dio la vuelta y volvió a alcanzar el carrito, tratando de concentrarse. Pero al frente, las cosas ya se estaban moviendo. Mateo volvió a escribir en su teléfono, en silencio. Esta vez, escribió un mensaje corto. Consíganme al supervisor de vuelo. Quiero hablar con él antes de aterrizar. Sin escándalos. Sin drama. Quiero que se maneje de manera profesional. Luego guardó el teléfono y cruzó las manos sobre su regazo. Isabela se recostó ligeramente, con la mirada aún en la ventana. Habló sin mirarlo. Ya lo estás manejando, ¿verdad?
Mateo no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza apenas un poco y respondió, te lo dije antes, las personas te muestran quiénes son cuando creen que nadie las está viendo. Ella asintió lentamente. Recordaba esas palabras. Se las había dicho la primera vez que alguien la siguió en una tienda, como si fuera a robar algo. Y ahora, aquí estaban de nuevo, a 30.000 pies de altura, viendo la misma verdad desplegarse en un uniforme distinto. Lucía regresó a la fila de Isabela con un pequeño vaso de agua con gas. Lo colocó con cuidado sobre la bandeja, su voz tensa y baja. Aquí tiene, señora. Isabela levantó la mirada lentamente, encontrándose con sus ojos. No, gracias. Sin expresión. Solo silencio. Lucía se quedó allí un segundo de más, luego se dio la vuelta. Pero en el momento en que se alejó, lo escuchó, un murmullo bajo detrás de ella de uno de los otros pasajeros. Ni siquiera se disculpó. Lucía se detuvo en seco a mitad de paso. No se giró. Solo siguió caminando, fingiendo que no lo había oído. Pero lo había oído. Y otros también. En primera clase, algo había cambiado. Los pasajeros, antes silenciosos, antes indiferentes, ahora estaban observando todo. Algunos con incomodidad. Otros con una culpa silenciosa. Porque lo habían visto pasar. Habían visto a una mujer humillada frente a ellos, y no habían hecho nada. Mateo no necesitó alzar la voz. Isabela no necesitó llorar. La verdad ya se había esparcido por toda la cabina. Y estaba sentada en cada asiento, pesando sobre la conciencia de cada pasajero. Y Lucía finalmente estaba empezando a sentir lo que significaba perder el control. El zumbido de los motores se desvaneció en el ruido de fondo mientras el vuelo continuaba. Una quietud flotaba en el aire, espesa, incómoda. La gente se movía en sus asientos, ajustaba mantas, pasaba las páginas de revistas sin leer. Pero sus ojos seguían desviándose al mismo lugar, Isabela. No porque hiciera ruido. No porque buscara atención. Sino porque su silencio los hacía sentir incómodos. Su quietud les hacía recordar lo que vieron, y como no dijeron nada. Una mujer mayor en el asiento 1 apretó un poco más su bolso, fingiendo leer una novela. Un joven 2 filas atrás lanzaba miradas furtivas hacia Mateo, tratando de confirmar lo que ahora sospechaba. Le había tomado un momento, pero hizo clic. Había visto ese rostro antes. En televisión. En la portada de una revista. En una entrevista de noticias. Ese hombre con el impecable blazer negro, sentado tan silenciosamente detrás de la mujer que había sido humillada. Era él. El dueño de un imperio tecnológico. El que daba discursos sobre equidad y liderazgo. El que nunca levantaba la voz pero aún así lograba que salas enteras lo escucharan. Ese era Mateo Herrera. Y nadie, ni los pasajeros, ni Lucía, ni siquiera el capitán, se había dado cuenta de que él estaba en el avión. Hasta ahora. Carla regresó de la cabina y se inclinó hacia Lucía cerca de la galera, su voz baja pero urgente. Tienes que venir al frente, dijo. Lucía se giró, confundida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Carla dudó un momento y luego agregó, el capitán quiere hablar contigo. Ahora mismo. Lucía la siguió con pasos rígidos, sintiendo cada centímetro del recorrido por el estrecho pasillo. Los pasajeros lo observaban pasar, algunos abiertamente ahora. Trató de no demostrarlo, pero por dentro, su pulso se había acelerado. Golpeó la puerta de la cabina y esperó hasta que el seguro hizo clic. Adentro, el capitán estaba sentado con rigidez en su asiento, su expresión indescifrable. A su lado, en la línea de video segura, estaba el gerente de operaciones de vuelo de la aerolínea. Su rostro era serio, su corbata ligeramente aflojada, como si lo hubieran llamado a la conversación en medio de su turno. Lucía, comenzó el capitán con voz plana, acabamos de recibir una llamada de la oficina corporativa.
Ha habido una queja sobre una interacción con un pasajero en primera clase. El corazón de Lucía cayó. Fue un malentendido, comenzó. Hubo confusión con el asiento. Pensé que ella. ¿Le mostró su pase de abordar?, preguntó el hombre en la pantalla con tono cortante. Lucía vaciló. Sí, pero yo no me di cuenta. ¿Verificaste el nombre en la lista de pasajeros? Lo hice, pero después. Entonces le pediste que se moviera antes de confirmar su información. Lucía abrió la boca para defenderse, pero el capitán levantó ligeramente la mano, deteniéndola. Tienes que entender algo, dijo, su voz volviéndose más firme. El hombre en el asiento 4C es Mateo Herrera. Lucía parpadeó. Yo no sabía eso. El hombre en la pantalla se inclinó hacia adelante. Y la mujer a la que humillaste frente a toda la cabina es su esposa. El silencio llenó la cabina. Lucía sintió que sus rodillas flaqueaban ligeramente. Él ya ha contactado a legal, continuó el capitán. No ha hecho un escándalo. No ha hablado con la prensa. Pero tiene todo el derecho de llevar esto ante la Junta. Y según lo que nos han dicho, planea hacerlo. Lucía intentó encontrar palabras. No fue algo personal. No la reconocí, yo solo intentaba. No necesitabas reconocerla, la interrumpió fríamente el gerente. Necesitabas tratarla como a cualquier otro pasajero en esa cabina. Y fallaste. La llamada terminó. La pantalla se apagó. Lucía se quedó allí, aún inmóvil. El capitán giró ligeramente en su asiento. Tendrás que disculparte. No más tarde. Ahora. Y lo harás frente a los pasajeros que vieron lo que pasó. El estómago de Lucía se revolvió. Sin excusas, dijo el capitán. Tú creaste esta situación. Ahora arréglala. Volvió a sus controles. La conversación había terminado. Lucía salió lentamente de la cabina, su mente en blanco. Caminó nuevamente hacia la cabina de primera clase, esta vez sintiendo cada paso como si un reflector estuviera sobre su espalda. Pasó junto a las filas de rostros que la miraban, los ojos que antes había ignorado, el juicio del que ahora no podía escapar. Isabela estaba sentada con calma, bebiendo el agua que le habían dejado en la bandeja. Mateo ni siquiera giró la cabeza, pero no hacía falta. Sabía que Lucía se acercaba. Y Lucía sabía que esto ya no era solo un vuelo. Era el comienzo de una caída. Lucía se detuvo justo más allá de la cortina que separaba la galera de la cabina de primera clase, su mano aferrada al borde de la pared. Sus piernas se sentían rígidas. Su boca estaba seca. Todavía podía escuchar la voz del capitán resonando en su cabeza. Tú creaste esta situación. Ahora arréglala. Había imaginado este momento de muchas formas distintas durante el vuelo, pensando que tal vez todo se disiparía, que tal vez Isabela lo dejaría pasar en silencio. Que tal vez nadie se daría cuenta de quién era realmente el hombre detrás de ella. Pero todo eso se había derrumbado. Avanzó lentamente hacia la cabina, su mirada recorriendo las filas por las que había caminado con tanta seguridad antes. Y ahora, cada rostro que había ignorado la miraba directamente, algunos con curiosidad, otros con frialdad, otros simplemente esperando para ver cómo intentaría limpiar lo que había hecho. Sus pies la llevaron hasta la fila 2. Isabela se sentó erguida, tranquila, espalda recta, manos cruzadas suavemente sobre su regazo. No estaba altanera. No estaba confrontativa. Simplemente observó a Lucía acercarse con el control silencioso de alguien que ya había ganado, sin alzar la voz, sin levantar una mano. Detrás de ella, Mateo permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en la nuca de Lucía. La presión de su mirada sola se sentía más pesada que una multitud. Lucía tragó saliva y se inclinó levemente, manteniendo la voz baja pero lo suficientemente alta para que los cercanos la escucharan. Señora, le debo una disculpa, dijo, las palabras tropezando al salir de su boca.
Hubo, un malentendido antes. Actué demasiado rápido, y yo. Se detuvo, tratando de estabilizar su tono. No debía haberle pedido que cambiara de asiento. Lamento si causé alguna vergüenza. Isabela alzó ligeramente una ceja. ¿Un malentendido?, preguntó, no con enojo, sino con curiosidad. Lucía asintió rápidamente. Sí. No quise ofenderla. Pero lo hiciste, dijo Isabela, su voz tranquila pero clara. Me miraste y decidiste que yo no pertenecía aquí. Eso no fue un error del sistema. Fue tu juicio. Lucía se quedó helada. Ahora podía sentir el peso de la atención de cada pasajero, docenas de oídos sintonizados en esta conversación. Isabela no alzó la voz. No lo necesitaba. Su tono era tranquilo, compuesto, incluso suave, pero cada palabra pesaba. No le pediste el boleto a nadie más, continuó Isabela. No dudaste del hombre en el 1C. Ni de la mujer en el 3A. Solo de mí. Lucía abrió la boca, buscando una excusa, algo que explicara su comportamiento. Pero no había nada que decir. Detrás de ellas, alguien murmuró, tiene razón, y otro pasajero asintió en silencio. Mateo no habló, no lo necesitaba. Su silencio hacía que todo fuera más ensordecedor. Isabela se recostó en su asiento, aún mirando a Lucía. Así que si vas a disculparte, al menos llámalo por lo que fue. Lucía permaneció inmóvil, congelada frente a una mujer a la que había intentado humillar, ahora sosteniendo la atención total de la cabina. Sus dedos se crisparon contra su delantal. Se sentía expuesta de una manera que nunca antes había experimentado. Ya no era una conversación privada, era un ajuste de cuentas. Te juzgué mal, dijo Lucía al fin. Su voz se quebró ligeramente en los bordes. Isabela asintió una vez. Esa es la verdad. Hubo una larga pausa. Lucía esperó, sin estar segura de qué hacer a continuación. Isabela no la despidió, no la agradeció, no dijo nada más. Simplemente volvió a mirar por la ventana y tomó su vaso de agua. Conversación terminada. Lucía se enderezó lentamente y retrocedió por el pasillo, el rostro ardiendo. No podía mirar a nadie a los ojos, ni a la mujer que había intentado avergonzar, ni al hombre que había subestimado, ni a los pasajeros que lo habían presenciado todo. Volvió a la cocina y se quedó quieta, aferrándose al borde del carrito como si fuera a derrumbarse. Sus piernas temblaban. Sus pensamientos se agolpaban. Había perdido algo, algo más grande que el respeto. Había perdido el control de la historia. Y ahora, ya no era la persona que corregía a los demás. Era la que estaba siendo corregida. Carla la miró desde el otro lado del estrecho espacio y dijo en voz baja, eso fue brutal. Lucía no respondió. Porque, en el fondo, sabía que ni siquiera había terminado. La cabina volvió a sumirse en un ritmo silencioso, pero no era paz. Era tensión envuelta en silencio. Lucía no regresó al pasillo por un buen rato. Se quedó en la cocina, ocupándose en reorganizar cosas que no necesitaban ser reorganizadas, limpiando bandejas que ya estaban limpias. Sus oídos aún ardían. La disculpa no había ayudado. Si acaso, había hecho que todo fuera más real. En el momento en que se inclinó frente a Isabela y pronunció esas palabras, cruzó de ser quien tenía el control a ser quien estaba expuesta. Y el silencio que siguió a su disculpa fue la respuesta más fuerte que pudo recibir. Los pasajeros de primera clase permanecieron inusualmente callados. Nadie dijo mucho, pero todos estaban atentos. Ya no se trataba solo de Lucía, se trataba de ellos también. De cómo ninguno de ellos había hablado cuando sucedió. Ahora, miraban a Isabela de otra manera. No con juicio. No con confusión. Sino con una especie de respeto silencioso, e incomodidad. Porque lo habían visto suceder. Y habían mirado hacia otro lado.
Isabela se sentó con los brazos apoyados ligeramente en el reposabrazos, sus dedos trazando lentamente el borde de su vaso. Su expresión no había cambiado, pero su mente giraba sin parar. No esperaba la disculpa. Y cuando llegó, se sintió incompleta. Como si Lucía estuviera diciendo lo que debía decir, no lo que realmente sentía. El tipo de disculpa que la gente da cuando los atrapan, no cuando lo lamentan. No buscaba venganza. No quería que despidieran a Lucía ni que la arrastraran por los noticieros. Pero sí quería que algo cambiara. Había visto a mujeres como ella ser apartadas demasiadas veces. Habladas con sonrisas falsas y tonos cargados. Tratadas como invitadas en habitaciones por las que habían pagado para entrar. Echó un breve vistazo hacia atrás. Mateo seguía en su asiento, hojeando un documento en su tableta, tan tranquilo como siempre. No había dicho ni una palabra más. Pero Isabela lo conocía demasiado bien. Podía sentirlo. La quietud que él cargaba cuando estaba preparando algo grande. Unas filas atrás, el hombre en el 3B finalmente se inclinó ligeramente hacia adelante y carraspeó. Vi lo que pasó antes, dijo con suavidad, dirigiéndose a Isabela sin mirarla directamente. Eso no estuvo bien. Isabela giró la cabeza. No, dijo. No lo estuvo. Él asintió una vez y luego se recostó en su asiento, con las manos descansando torpemente sobre sus rodillas. No sabía qué más decir. Pero incluso ese pequeño gesto, esa simple frase, cambió algo en el ambiente. Otra voz desde el otro lado del pasillo le siguió en voz baja. Todos lo vimos. Deberíamos haber dicho algo. Isabela no respondió a esa. No lo necesitaba. La vergüenza en sus voces hablaba por sí sola. En la cabina, el capitán presionó nuevamente el botón del intercomunicador y llamó al equipo de operaciones. Su voz era calmada pero cortante. Empiecen los arreglos para el manejo ejecutivo al aterrizar. Confirmen con legal seguridad. Recibido, respondió la voz al otro lado. El señor Herrera pidió privacidad para su esposa, pero quiere que la revisión formal comience antes de que el avión toque tierra. Entendido, respondió el capitán. Se recostó en su asiento y miró el cielo vacío frente a él. Esto ya no era solo un vuelo, era un momento del que toda la aerolínea estaría hablando antes de que terminara el día. En la cocina, Lucía tomó el interfono, dudó, y luego marcó lentamente un número directo al control de la tripulación. Sonó una vez antes de que una voz masculina respondiera. Aquí soporte de tripulación. Adelante. Su voz tembló. Habla Lucía Paredes, jefa de vuelo en el 052. Necesito presentar un informe preliminar de incidente por mala conducta de un pasajero de primera clase, corrección, mala conducta de la tripulación. Mía. Hubo una pausa en la línea. Recibido. Anotado. Lucía colgó. Sus hombros se desplomaron. Se sentía más pequeña con cada minuto que pasaba. Durante años, había caminado por los pasillos del avión con autoridad, corrigiendo pasajeros, imponiendo respeto. Se había acostumbrado demasiado a ser la última palabra. Y ahora era el sujeto de un informe oficial. Su propia voz la había puesto ahí. En su asiento, Isabela deslizaba lentamente su teléfono. Había recibido docenas de mensajes desde que comenzó el vuelo, alertas de noticias, correos electrónicos, pero solo uno importaba. De Mateo. Cometió un error. Pero lo que pasa después, ahí es donde comienza la verdadera lección. Isabela exhaló despacio. Tenía la sensación de que Mateo no se detendría con una simple disculpa. Apenas estaba empezando. El avión continuó su vuelo estable por el cielo, pero dentro de la cabina, el aire estaba cargado de una silenciosa anticipación. La clase de tensión que se instala cuando la gente siente que algo más grande se está gestando bajo la superficie. Primera clase permanecía inusualmente quieta. Las conversaciones eran suaves.
Las miradas, frecuentes. Y los pasajeros que antes estaban absortos en su propia comodidad ahora se sentían inquietos, sin saber cómo reaccionar ante el cambio que había ocurrido a su alrededor. Lucía no había regresado al pasillo desde que presentó el informe. Se quedó en la cocina, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, la mirada clavada en el suelo. Por primera vez en su carrera, no se sentía una líder de tripulación. Se sentía como un hombre en un expediente, un problema por resolver. Había construido su reputación sobre el orden, la disciplina y la capacidad de leer a las personas en el momento en que subían a bordo. Se enorgullecía de poder detectar quién pertenecía y quién no. Pero se había equivocado. Y ahora la vergüenza no era solo pública, era profesional. Carla la observó desde el mostrador opuesto, viendo cómo se desmoronaba en silencio. Dudó por un momento y luego habló. Revisé tu expediente una vez, dijo, casi con suavidad. Llevas volando casi 11 años, ¿verdad? Lucía no levantó la vista. 13. Carla asintió. Entonces sabes lo rápido que cambian las cosas. Lucía soltó una risa suave, amarga. Aparentemente no lo suficientemente rápido. No eres la primera en cometer un error, dijo Carla. No, susurró Lucía. Pero podría ser la última que tenga permitido cometer uno como este. Mientras tanto, en la cabina, Isabela finalmente cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar del ruido dentro de su propia cabeza. Había estado manteniéndose erguida durante horas, manteniendo su cuerpo tranquilo, su rostro sereno. Pero era agotador llevar gracia en el rostro de la falta de respeto. Fingir que cada comentario no le afectaba. Fingir que la dignidad era algo fácil. Había aprendido a mantenerse quieta incluso cuando todo dentro de ella hervía, no porque fuera débil, sino porque no tenía otra opción. Las mujeres negras como ella aprendían temprano, la compostura es protección. Exhaló lentamente y apoyó la cabeza en el reposacabezas. Entonces lo sintió, alguien moviéndose en el asiento a su lado. Giró ligeramente la cabeza y vio a Mateo. Había cerrado su tableta y ahora estaba sentado con un brazo apoyado en el reposabrazos, la otra mano descansando sobre su pierna. Su expresión no había cambiado, pero su silencio era más fuerte que cualquier discurso. Susurró, no tienes que hacer nada más. Él la miró y respondió suavemente, así no fui criado. Y con eso, extendió la mano hacia el botón de llamada sobre su cabeza. Un timbre suave sonó. Los pasajeros cercanos giraron la cabeza ligeramente. Momentos después, Carla atravesó la cortina, su rostro educado. Sí, señor. Me gustaría hablar con la supervisora de vuelo, dijo Mateo con tranquilidad. La voz de Carla no cambió. Esa sería Lucía, señor. Entonces, por favor, hágale saber que estoy listo para hablar. Carla dudó solo por un segundo, luego asintió. Sí, señor. Se giró y desapareció tras la cortina. Lucía sintió cómo su estómago caía en cuanto Carla se acercó. ¿Quiere hablar contigo? Lucía sintió lentamente, se secó las manos en el delantal y tomó una larga bocanada de aire. Sus palmas estaban sudando. Sus pasos hacia la fila 4 fueron más lentos esta vez, no por vacilación, sino por el peso de todo lo que sabía que venía. Llegó a su fila y se detuvo junto a su asiento. Señor Herrera, ¿verdad?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Sí, respondió él. Ella tragó saliva. ¿Preferiría hablar en privado? No, dijo Mateo, sin alzar la voz. Aquí está bien. Ella asintió rígidamente. De acuerdo. Mateo giró ligeramente su cuerpo para enfrentarla. No voy a alzar la voz, comenzó. No voy a amenazar su trabajo. No lo necesito, porque lo que pasó hoy habló por sí solo. Usted vio a mi esposa y tomó una decisión antes de que ella dijera una palabra. Antes de que revisara una lista. Antes de que mirara su boleto.
Lucía abrió la boca, pero él levantó un dedo. No me interesan las excusas, dijo, aún con calma. No estoy enojado porque cometió un error. Estoy enojado porque se sintió cómoda haciéndolo. No dudó. No se cuestionó. La cuestionó a ella, en voz alta, en público, y con la certeza que solo viene de años de salirse con la suya. El rostro de Lucía se sonrojó. La voz de Mateo bajó casi a un susurro, pero cada pasajero cercano se inclinó para escuchar. Intentó avergonzarla. Y lo hizo frente a extraños, pensando que ella no diría nada. Pensando que simplemente se movería. ¿Y lo hizo, no es cierto? Porque eso es lo que personas como ella están acostumbradas a hacer. Isabela permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando cada palabra. Mateo continuó. Pero ella no se movió porque estuviera equivocada. Se movió porque no quería darle una razón para ir más lejos. Ella la protegió, a usted, de sí misma. Piense en eso. Lucía no podía respirar. Mateo se recostó ligeramente. La única razón por la que sigues aquí de pie con tu uniforme es porque ella te dio esa oportunidad. El silencio que siguió fue brutal. Mateo no habló de nuevo. No lo necesitaba. Lucía, con los ojos vidriosos, asintió rígidamente y se dio la vuelta para irse. Pero antes de que llegara a la cortina, otro pasajero habló. Espero que recuerdes este día, dijo. Ella no se giró. Simplemente desapareció detrás de la cortina. Y esta vez, nadie fingió no mirar. El resto del vuelo transcurrió como una larga y tensa respiración que nadie podía soltar. El tiempo avanzaba, pero se sentía lento. La típica charla del vuelo había desaparecido. Nadie pidió bebidas extra. Nadie presionó el botón para pedir una manta. Incluso el tintineo del hielo en los vasos parecía más fuerte de lo normal. Toda la cabina de primera clase existía en un extraño tipo de silencio, como una sala de tribunal después de que se ha leído el veredicto. Isabela permaneció en su asiento, inmóvil. No rígida. No fría. Solo centrada. No necesitaba explicarse ante nadie. Su mera presencia hablaba por sí sola. Sin enojo. Sin dramatismo. Solo verdad. Hacía que la gente se sintiera incómoda de la manera correcta, de esa manera que los obliga a reflexionar. Mateo revisaba su teléfono en silencio, revisando correos, respondiendo algunos con mensajes cortos. Pero incluso en eso, estaba enfocado. Cada movimiento tenía un propósito. Nada se desperdiciaba. Ya había enviado el informe del incidente, la solicitud de video y los nombres de los pasajeros a su equipo. Para cuando aterrizaran, el director legal de la compañía y el enlace con la junta tendrían un resumen completo del evento, fecha, hora, declaraciones, nombres, grabaciones. No porque Mateo quisiera drama, sino porque no creía en el silencio que protegía a las personas equivocadas. En la galera, Lucía estaba sentada sola en un asiento abatible, inclinada ligeramente hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas entre sus rodillas. Se había quitado el blazer, se había limpiado la cara 3 veces y había intentado pensar en qué diría si alguien le pedía que explicara lo que pasó, pero cada versión de la historia sonaba peor que la anterior, porque no había ninguna versión en la que ella saliera bien parada. Había visto a Isabela y había decidido que no encajaba. No se trataba de política de la aerolínea. No se trataba del protocolo. Se trataba de algo más profundo. Algo más feo. Y Lucía ahora lo sabía, completamente. No era la primera vez que hacía ese tipo de suposición. Pero era la primera vez que la persona a la que faltó el respeto tenía poder y estaba sentada una fila detrás de ella. Se frotó las sienes, tratando de combatir un dolor de cabeza que había estado aumentando desde el momento en que vio a Mateo levantarse de su asiento. Carla entró en silencio, sosteniendo una botella de agua. «Deberías tomar algo». Lucía negó con la cabeza.
Estoy bien. Carla se quedó ahí un segundo más. Ya están hablando de esto, ¿sabes?, dijo. El equipo en tierra. Escuché al capitán. Tienen seguridad esperando en la puerta. Y alguien del equipo ejecutivo. Los hombros de Lucía se hundieron. ¿Es por mí? Carla no respondió. No hacía falta. Ya lo sabía. Mientras tanto, en la cabina, los pasajeros comenzaron a susurrar, conversaciones suaves y vacilantes entre parejas y viajeros de negocios. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos hablaban de lo mismo. Un hombre en el asiento 13 se inclinó hacia su esposa y murmuró. ¿Crees que perderá su trabajo? Su esposa respondió. Debería. Al otro lado del pasillo, una mujer más joven susurró para sí misma. No puedo creer que solo me quedé sentada. Incluso los pasajeros que no habían estado involucrados ahora se hacían preguntas que antes no se habían planteado. ¿Por qué no dije algo? ¿Habría hablado si él no lo hubiera hecho? ¿Por qué cuestionaron su presencia antes que su boleto? El avión ya no era solo un vuelo. Se había convertido en un espejo. El intercomunicador crepitó de nuevo. La voz del capitán se escuchó, educada y firme. Damas y caballeros, en breve iniciaremos nuestro descenso. Por favor, aseguren sus cinturones de seguridad, coloquen las mesas en posición vertical y guarden sus objetos personales. Isabela respiró hondo y abrochó su cinturón. Miró hacia Mateo, quien le dio un leve asentimiento. Sin palabras. Solo esa mirada silenciosa que decía, estoy aquí. Siempre he estado aquí. Ella descansó las manos sobre su regazo y miró al frente. Ella no necesitaba venganza. No quería que nadie rogara. Solo quería rendición de cuentas. Una rendición de cuentas real. No una disculpa ensayada. No un cupón de vuelo gratis. Sino un cambio. Y si Mateo tenía algo que ver con eso, eso era exactamente lo que sucedería. Al frente del avión, el teléfono de la cabina sonó de nuevo. El capitán lo tomó y escuchó en silencio. Una voz al otro lado le informó, el equipo de seguridad del señor Herrera ha llegado a la puerta. El oficial ejecutivo de la compañía está presente. Solicitan hablar con la tripulación inmediatamente después del desembarque. El capitán asintió una vez y colgó. Miró hacia la puerta con un suspiro. Había volado esta ruta por más de 15 años. Había manejado turbulencias, emergencias y retrasos mecánicos. Pero nunca había aterrizado un vuelo sabiendo que la carrera de alguien terminaría antes de que las ruedas siquiera tocaran la pista. En la galera, Lucía se puso de pie lentamente, su cuerpo pesado. Ajustó su uniforme, alisó su camisa y se recogió el cabello en un moño aún más apretado. Era un hábito que había repetido miles de veces. Siempre la había ayudado a sentirse en control. Pero esta vez, se sentía como una armadura que no podía protegerla. La señal del cinturón de seguridad sonó. Fuera de las ventanas, la ciudad apareció a la vista, carreteras pequeñas, edificios, la luz rompiendo a través de nubes delgadas. Dentro del avión, el silencio se profundizó. Había comenzado el descenso. Y también las consecuencias. El avión tocó tierra con un leve golpe, las llantas agarrando la pista mientras los motores rugían en desaceleración. Pero dentro de la cabina, el momento no trajo alivio. No hubo aplausos. No hubo estiramientos de brazos. No hubo suspiros alegres. En cambio, hubo quietud, una anticipación tensa y contenida, como si todos a bordo supieran que el aterrizaje no era el final del vuelo. Era el comienzo de algo mucho más serio. En primera clase, Isabela permaneció sentada. Su espalda recta. Su rostro sereno. Sus ojos fijos al frente mientras la aeronave rodaba hacia la puerta. No miró hacia la galera. No se movió en su asiento. Simplemente esperó, como alguien que aprendió hace mucho tiempo a soportar el silencio incómodo sin encogerse.
Mateo estaba igual de compuesto. Guardó su tableta en su equipaje de mano, la cerró con cuidado y luego alcanzó su blazer. Se movía como si el tiempo no importara, como si nada a su alrededor pudiera afectar su enfoque. Pero cualquiera que lo observara de cerca podía verlo, no se estaba preparando para una conversación, sino para una corrección. Un reinicio del sistema que había permitido que momentos como este pasaran desapercibidos durante demasiado tiempo. El intercomunicador sonó de nuevo. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. La hora local es 3:45 de la tarde. Para su seguridad, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que la señal de cinturón se haya apagado. Gracias por volar con nosotros. Ese anuncio, tan calmado y robótico como siempre, nunca había sonado tan frío. Din. La luz del cinturón de seguridad se apagó, pero nadie se movió. Todas las miradas fueron hacia el frente de la cabina. La puerta aún no se había abierto. Lucía estaba detrás de la cortina, con la espalda recta y el corazón acelerado. Se había recompuesto físicamente, cabello cuidadosamente recogido, uniforme impecable, placa con su nombre colocada a la perfección, pero nada de lo que llevaba podía ocultar lo que temblaba dentro de ella. No solo estaba nerviosa por una conversación. Estaba aterrorizada por lo que vendría después. Porque sabía quién estaría esperando al otro lado de esa puerta. No se estaba preparando para un informe. Se estaba preparando para un juicio. Cuando la puerta finalmente hizo clic y se abrió, la tensión dentro de la cabina se rompió como un cable estirado hasta su límite. Un oficial de seguridad uniformado apareció en la entrada. Era alto, con una expresión impenetrable, y se movía con la confianza de alguien que solo hablaba cuando era necesario. ¿Lucía Paredes está a bordo?, preguntó, con voz tranquila pero lo suficientemente clara para que todos en primera clase la escucharan. Lucía salió de detrás de la cortina, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy yo. Por favor, recoja sus pertenencias. Debe bajar del avión de inmediato. Las palabras cayeron como pesas. Algunos pasajeros jadearon suavemente. Otros intercambiaron miradas, la verdad hundiéndose en ellos. Esto no estaba siendo ignorado. Era real. Y estaba sucediendo frente a todos. Lucía dudó por medio segundo. Luego se giró, tomó su bolso de la galera y caminó lentamente hacia el frente del avión. Mientras pasaba junto a Mateo e Isabela, sus ojos se dirigieron fugazmente hacia ellos, esperando, tal vez, algún tipo de misericordia de último minuto. Pero Mateo no parpadeó. E Isabela no se movió. Solo observaron. Cuando llegó a la puerta, el oficial de seguridad se hizo a un lado y le indicó que pasara primero. Ella asintió rígidamente y entró en el puente de embarque. Pero lo que no esperaba era lo que la estaba esperando fuera del avión. 2 ejecutivos de la aerolínea estaban de pie con los brazos cruzados, ambos con trajes impecables, ambos con insignias. El mayor de los dos, un hombre de cabello plateado y mandíbula tensa, señaló hacia un pasillo lateral. Por aquí, señorita Paredes. Ella lo siguió sin protestar. Dentro de la cabina, el aire permaneció congelado. Los pasajeros se quedaron sentados más tiempo del necesario, observando la escena con un asombro silencioso. Algunos susurraban. Otros evitaban el contacto visual por completo. Pero nadie podía decir que no lo habían visto. Finalmente, Isabela se puso de pie, tomó su bolso con elegancia y ajustó la correa sobre su hombro. Se giró hacia Mateo, quien también estaba de pie, colocándose su bolso al hombro con facilidad. ¿Seguro que quiere salir conmigo?, preguntó suavemente, con una media sonrisa en los labios. Él levantó una ceja. No volé hasta aquí solo para sentarme detrás de ti en silencio. Caminaron juntos por el pasillo, con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por principios. Mientras avanzaban, un hombre en el asiento 3A se levantó brevemente y carraspeó. Disculpe, señora. Isabela se giró ligeramente.
yo solo. Debería haber dicho algo antes. Lamento no haberlo hecho. Ella lo miró por un momento y luego asintió suavemente. Gracias. Otra mujer más adelante se puso de pie. Lo manejaste mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Isabela ofreció una sonrisa cortés. Todos manejamos las cosas de manera diferente. Algunos simplemente no tenemos el lujo de reaccionar en voz alta. Nadie más habló. No hacía falta. Para cuando Isabela y Mateo bajaron del avión, la narrativa había cambiado por completo. Ya no era solo aquella mujer en el asiento C2A. Era la mujer que había sido agraviada, que mantuvo su posición y que salió sin haber levantado la voz ni una sola vez. Y Mateo, él no había necesitado hacer ruido. Solo había aparecido, observado cómo el sistema mostraba su peor cara y se aseguró de que no quedara sin corregir. Para Lucía, la caminata por el pasillo silencioso hacia la sala de conferencias se sintió más larga que todo el vuelo. Y para la aerolínea, una nueva política estaba a punto de nacer, no a partir de un comunicado de prensa, sino de una rendición de cuentas, registrada y a la vista de todos. Dentro de la elegante sala de conferencias de paredes de vidrio, justo después del área restringida de la terminal, Lucía se sentó sola en la larga mesa. La luz fluorescente sobre ella zumbaba levemente y el silencio se sentía ensordecedor. Una sola botella de agua permanecía intacta frente a ella. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, los dedos entrelazados, los nudillos blancos por la tensión. Cada tic del reloj en la pared detrás de ella sonaba como una cuenta regresiva, no para una reunión, sino para un ajuste de cuentas. 13 años con el uniforme. Miles de vuelos. Cientos de pasajeros. Y ahora su carrera estaba al borde del abismo por un momento que no podía deshacer. La puerta se abrió, y entraron dos ejecutivos. El primero era el hombre de cabello plateado que la había recibido en la puerta de embarque. Su placa de identificación decía Edmond Shaw, director senior de operaciones de vuelo. La segunda, una mujer más joven con un traje azul marino, cerró la puerta tras ellos sin decir palabra. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa y se acomodó en una silla frente a Lucía. Edmond permaneció de pie por un momento, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Señorita Paredes, comenzó con tono clínico. ¿Entiende por qué estamos aquí? Lucía asintió lentamente. Sí. Entonces dígame, dijo él. Con sus propias palabras. Ella aclaró su garganta. Su voz estaba seca. Hubo un malentendido. Cuestioné el asiento de una pasajera en primera clase. Me mostró su boleto, pero yo, aún así le pedí que se moviera. ¿Por qué?, preguntó la mujer frente a ella, abriendo la carpeta. Lucía vaciló. No parecía alguien que usualmente volara en primera clase. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. La mujer asintió, anotando algo sin hacer comentarios. Edmond se inclinó ligeramente hacia adelante. Y cuando ella cumplió, cuando se movió sin causar disturbios, ¿te pareció aceptable? Lucía dudó. En ese momento, sí. Pero ahora entiendo que no lo fue. No le pediste a nadie más que mostrara su boleto, dijo él. No. ¿No interrogaste a la pareja blanca que abordó justo antes que ella? No. Solo la cuestionaste a ella. Lucía sintió de nuevo, con el rostro pálido. Sí. Hubo una pausa. Edmond dio un paso atrás y tomó asiento. ¿Sabes quién es su esposo? Sí, sí, susurró Lucía. ¿Qué crees que va a hacer con este incidente?, preguntó la mujer, mirando hacia arriba ahora. No lo sé, dijo Lucía. Pero sea lo que sea, me lo merezco. Otra pausa. Entonces habló Edmond. Tenemos una grabación del incidente del sistema de seguridad de la cabina. También tenemos declaraciones de 7 pasajeros, del capitán y de tu propio miembro de la tripulación junior.
Todos confirman los hechos tal como se describieron. Lucía cerró brevemente los ojos. Les creo. Deberías, respondió la mujer. Porque esto va más allá de una revisión formal. Lucía alzó la vista, alarmada. ¿Qué significa eso? Significa que la junta ejecutiva de la compañía ha sido notificada. El incidente está siendo tratado como un caso prioritario. No solo por quien estuvo involucrado, sino porque este vuelo ha expuesto un patrón más amplio que ya no podemos ignorar. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. No estás aquí solo por hoy. Estás aquí porque hoy es el día en que finalmente obtuvimos pruebas. Lucía no habló. Edmond tocó la carpeta. Estás oficialmente suspendida sin sueldo, con efecto inmediato. Se programará una audiencia disciplinaria dentro de los próximos 10 días hábiles. Hasta entonces, no debes usar el uniforme de la aerolínea, acceder a los sistemas de la compañía ni entrar en terminales restringidas. La violación de estos términos resultará en despido inmediato. Lucía asintió. Su rostro seguía inmóvil, pero por dentro, su corazón se rompía. Había pasado años creyendo que era justa. Que sus instintos eran buenos. Que podía leer a las personas. Pero sus instintos le habían fallado. Y ahora, todo lo que había construido, su reputación, su rutina, su sentido de control, se había ido. Cuando los ejecutivos se levantaron para irse, Edmond se detuvo junto a la puerta. Señorita Paredes, dijo, si hay algo que debería sacar de esto, es que la gente está cansada. Cansada de ser juzgada antes siquiera de sentarse. Y tú, hoy, les mostraste exactamente por qué. La puerta se cerró detrás de ellos, dejándola sola. Al otro lado del aeropuerto, en un salón privado y tranquilo, Mateo e Isabela estaban sentados uno al lado del otro. La habitación era tenue, pacífica, con sillones de cuero suave y amplias ventanas que daban a la pista. Un asistente privado les llevó té y se fue sin decir una palabra. Isabela tomó un sorbo lento y miró hacia Mateo. ¿Entonces eso es todo? Él negó con la cabeza. Eso es el comienzo. Ella alzó una ceja. ¿Hay más? Mateo asintió. La junta se reúne esta semana. Ya envié una propuesta completa, entrenamiento obligatorio sobre prejuicios, sistema de denuncias anónimas. Auditorías trimestrales de cabina y canales de retroalimentación directa para pasajeros que hayan experimentado discriminación. Isabela parecía impresionada. Todo eso en unas pocas horas. Él sonrió levemente. Llevo meses con el plan preparado. Solo estaba esperando que dejaran de fingir que no lo necesitábamos. Ella se recostó, cruzando los brazos. ¿Y ahora? Ahora no tienen opción. Hubo una larga pausa. Isabela miró su té, luego hacia la ventana. No quería arruinarla, dijo en voz baja. Solo quería que viera lo que hizo. Lo verá, dijo Mateo. Y no lo olvidará. Isabela asintió, porque la lección más poderosa no venía del castigo. Venía de ser vista, por una vez, como alguien que tenía derecho a estar ahí. Sin explicación. Sin justificación. Simplemente estar, y negarse a encogerse. Mientras el sol descendía en el horizonte, el salón se llenó de luz dorada. Isabela tomó otro sorbo de té, una pizca de calma regresando a su pecho. Y a lo lejos, el avión que una vez cargó con una injusticia silenciosa ahora permanecía inmóvil, su puerta abierta, su silencio roto, su verdad finalmente revelada. A la mañana siguiente, la historia ya comenzaba a difundirse. Al principio en voz baja, susurrada entre el personal de la aerolínea. Luego más fuerte, filtrándose a través de correos electrónicos privados, foros de viajes y, eventualmente, círculos corporativos internos. No porque Mateo hubiera publicado algo, no había dicho ni una sola palabra en público. Pero la gente habla.
Y los pasajeros hablan aún más rápido cuando presencian algo que saben que otros no creerán a menos que se repita una y otra vez. La versión que viajó más rápido no fue el informe oficial del incidente. Ni siquiera fue la grabación de la cabina. Fue la memoria. Una mujer negra, serena, humillada sin razón. Un hombre sentado detrás de ella, tranquilo, pero inquebrantable. Una azafata reducida al silencio frente a los mismos pasajeros que una vez trató de impresionar. Y un desenlace en el que el silencio trabajó en contra del sistema que alguna vez lo protegió. En la sede central, se convocaron reuniones antes del mediodía. Los equipos legales se apresuraban a preparar el lenguaje para la declaración formal de la compañía. Los ejecutivos de relaciones públicas se agrupaban sobre sus portátiles, reescribiendo borradores una y otra vez, tratando de encontrar el equilibrio exacto entre disculpa, responsabilidad y reforma de políticas. Cada palabra era medida. Cada oración tenía consecuencias. El CEO, un hombre alto y meticuloso llamado Ricardo Vidal, revisaba el memorando interno con rostro imperturbable. Había trabajado con Mateo antes, una vez, en una ronda de financiación para sostenibilidad aeroportuaria. Sabía que Mateo no era un hombre de movimientos vacíos. Si Mateo había estado en ese avión, y Mateo había guardado silencio hasta el final, eso significaba que el daño ya estaba hecho. Y ahora la aerolínea tendría que responder por ello. Al otro lado de la ciudad, en la casa de Mateo e Isabela, una finca tranquila rodeada de altos árboles y jardines cuidados. La luz del sol se filtraba por grandes ventanas mientras Isabela permanecía descalza en la cocina, mirando su teléfono. Docenas de mensajes inundaban su bandeja de entrada, amigos, colegas, conocidos que habían leído entre líneas de una publicación anónima que ahora se volvía viral bajo el título La mujer en el asiento 2A. Sin nombres. Sin aerolínea mencionada. Pero todos los detalles estaban ahí. Las palabras eran limpias y agudas. La historia contada sin exageración. No hacía falta drama cuando la verdad cargaba su propio peso. No gritó. No lloró. Se movió cuando se lo pidieron. Y aún así, de alguna manera, se convirtió en el problema, hasta que el hombre detrás de ella se levantó y todo cambió. Isabela no sabía quién la había escrito. Tal vez un pasajero. Tal vez uno de los silenciosos que observó pero no dijo nada, hasta ahora. Pero no importaba. La historia tenía vida ahora. Y la gente estaba escuchando. Se giró cuando Mateo entró en la habitación, con su teléfono en una mano y una carpeta en la otra. La besó suavemente en la frente y colocó ambas cosas sobre la encimera. La junta llamó esta mañana, dijo. Ella alzó una ceja. ¿Y? Han programado una revisión completa de los protocolos de comportamiento en vuelo, respondió. La actualización de políticas será obligatoria, no opcional. La están nombrando en tu honor. Isabela lo miró fijamente. ¿Qué? Aún no es público, dijo él, con voz tranquila, pero internamente lo están llamando la cláusula Torres. Ningún pasajero puede ser retirado, cuestionado o reasignado sin que su boleto sea reverificado. Lo absorbió lentamente, no por orgullo, sino por algo más profundo, cambio. Cambio real. Y llevaba su nombre. Se sentó a la mesa, su voz baja. No quería toda esta atención. Mateo se sentó junto a ella. No la pediste. Te la ganaste. Ella lo miró. ¿Y Lucía? Guardó silencio por un momento. Suspendida. Decisión final pendiente. Anoche presentó una declaración. ¿Qué dijo? Mateo sacó la carpeta y se la entregó. Dentro había una versión impresa de su disculpa escrita, sin palabras para la prensa, sin declaraciones legales, solo una página mecanografiada que temblaba de confesión. Asumí algo. Actué en base a eso. Y herí a alguien que no hizo nada mal. Esto no fue por un asiento. Fue por el lente a través del cual elegí verla.
Y si esto me cuesta el trabajo, lo acepto. Porque ella merecía algo mejor. Y la próxima vez, alguien más también lo merecerá. Isabela leyó la carta lentamente. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. Ella no es la única que necesitaba leer esto, dijo. Mateo asintió. Por eso envié una copia a la Junta. Una pausa quedó en el aire, suave y silenciosa. No todas las disculpas lo arreglan todo. Pero esta importaba. Porque nombró lo que estaba roto. Y una vez que algo es nombrado, ya no puede dejar de verse. Afuera, la luz de la mañana se extendía por el jardín. Adentro, Isabela cerró los ojos por un largo momento, luego los abrió de nuevo, ahora firme. No hablé por una razón, dijo. Lo sé, respondió Mateo. Porque quería que escucharan su propio silencio. Él asintió. Y lo hicieron. Ella miró la carta una vez más, luego la dobló con cuidado y la colocó dentro de la carpeta. Me la voy a quedar. Mateo sonrió, no por venganza, no por victoria, sino por memoria. Porque algunos momentos no están hechos para ser gritados. Están hechos para ser recordados. Y este lo sería, por todos los que estuvieron en ese vuelo, y por todos los que alguna vez fueron hechos a un lado sin necesidad de palabras. 2 semanas después, la aerolínea publicó una declaración en video. No un comunicado de prensa. No un tuit con 3 puntos y una promesa vacía. Una declaración completa, grabada, clara, reconociendo lo que había ocurrido en el vuelo 052. Frente a millones de espectadores, la pantalla pasó de negro al vestíbulo de la sede de la compañía. Una mujer alta, con un blazer azul marino, la directora de operaciones Elena Bravo, se paró en un podio. Una sola hoja de papel frente a ella. Sin teleprompter. Sin abogado susurrándole al oído. Miró a la cámara y habló sin titubear. Hay momentos que definen si una empresa está realmente escuchando, dijo. Y el vuelo 052 fue uno de esos momentos. Pausó. En ese vuelo, una clienta con boleto pagado, Isabela Torres, fue objeto de prejuicio racial, humillación pública y trato indebido por parte de un miembro de nuestra tripulación. Ningún pasajero debe ser tratado como si no perteneciera, especialmente no en el asiento que pagó. Sin desvíos. Sin si se sintió ofendida. Solo verdad. Y queremos dejar una cosa absolutamente clara, continuó. Esto no pasó desapercibido. Gracias a la conducta de su esposo, el señor Mateo Herrera, quien mostró una contención y profesionalismo extraordinarios, pudimos ver las fallas en nuestro sistema. Fallas que ahora estamos comprometidos a cerrar. Detalló la nueva política, la cláusula Torres, ahora reglamento oficial de la aerolínea. Los supervisores estarían obligados a confirmar cualquier disputa de asientos con escaneos digitales de boletos y documentación interna antes de tomar cualquier acción. Los miembros de la tripulación recibirían capacitación sobre prejuicios y conducta cada 6 meses, con pruebas basadas en escenarios reales. Cada aeronave tendría un defensor designado para los pasajeros entre la tripulación. Un nuevo sistema de informes internos permitiría a pasajeros y empleados documentar incidentes de forma anónima y directamente al equipo de supervisión. La declaración terminó con palabras que nadie esperaba de una corporación acostumbrada a esconderse detrás de la política. A Amar Torres, dijo Elena con voz firme, no solo le pedimos disculpas, le damos las gracias. Por su gracia, por su fortaleza y por elegir permanecer sentada cuando otros habrían preferido marcharse. Gracias a usted, somos mejores. El video se volvió viral en cuestión de horas, no porque fuera perfecto, sino porque era real. La gente lo vio y sintió que algo había cambiado. Asistentes de vuelo de todo el mundo lo compartieron en foros. Los pasajeros comenzaron a compartir sus propias historias, momentos en que, ellos también, habían sido tratados de forma diferente, cuestionados sin razón, obligados a probar que pertenecían. Pero esta vez, era diferente. Porque ahora,
El silencio había sido roto. De vuelta en la quietud de su hogar, Isabela vio la declaración en su teléfono, sentada en la misma silla donde había leído por primera vez la disculpa de Lucía. El sol se filtraba por la ventana junto a ella, proyectando sombras suaves sobre la mesa. No sonrió. No lloró. Solo asintió una vez. Mateo entró en la habitación, colocando una taza de té frente a ella. Ya está, dijo. Ella lo miró, con voz tranquila. Sí. Por ahora, dijo él. Pero no para siempre. El cambio no termina con una sola política. Ella removió su té, pensativa. No. Pero tiene que empezar en algún lado. Él se sentó a su lado. Y empezó contigo. Isabela volvió a mirar su teléfono. Su nombre no estaba en los hashtags. No había publicado nada. No había dado una rueda de prensa. Pero su historia se había movido, sin necesidad de hablar en voz alta. Se había movido porque era verdad. Y porque, finalmente, suficientes personas habían decidido escuchar. Una semana después, Isabela recibió una carta escrita a mano. Sencilla, en papel con membrete de la aerolínea. Sin firma de un equipo de relaciones públicas, solo un nombre que no había esperado. Lucía Paredes. No espero que me perdones, pero quería que supieras, he renunciado. No porque me obligaron. Porque necesitaba enfrentar en quien me estaba convirtiendo. Gracias por quedarte quieta. Eso hizo que finalmente me moviera. Isabela dobló la carta con cuidado y la colocó en un cajón con las demás. No para coleccionar recuerdos, sino para recordar el peso de los momentos que importaban. Se quedó junto a la ventana, mirando los árboles que se mecían suavemente con el viento. Sin audiencia. Sin reflectores. Solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como justicia. No del tipo ruidoso, del tipo duradero. Porque esta no era una historia sobre un asiento en un avión. Era una historia sobre lo que pasa cuando alguien elige quedarse quieto, y deja que el mundo se enfrente a sí mismo. Y esta vez, el mundo escuchó. Si esta historia te tocó, asegúrate de darle like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias poderosas que vienen pronto. Tu apoyo significa mucho.